Vamos a tratar de ser lo más puntuales posible. Si tienen alguna duda, si en algo necesitan que me detenga y tienen consultas, pues con gusto lo pueden hacer. Soy la doctora Flogen Salamanca, médico pediatra, que actualmente estoy en el hospital, en la emergencia del Hospital Nacional de Soyapango, lugar donde tengo 15 años laborando. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes esta clase en donde vamos a hablar un poco de la semiología del abdomen. Importante que vayamos conociendo los aspectos generales que nos ayudan a poder acercarnos a los niños, poder hacer un diagnóstico más cercano a ellos, pudiendo hacer un examen físico apropiado. ¿Qué es el examen físico del abdomen? Acuérdese de que el crecimiento y el desarrollo somático determina que el abdomen y los órganos que están dentro del abdomen vayan cambiando a lo largo de la infancia, por lo que debemos de conocer las características normales del abdomen para luego poder identificar de forma oportuna alguna alteración que se presente. Si nosotros no conocemos la forma normal, la distribución normal de las estructuras dentro del abdomen, se nos va a complicar o a ser más difícil poder pensar en posibles diagnósticos cuando el paciente acuse alguna molestia a nivel del abdomen. Es importante que en el niño hagamos un adecuado examen físico del abdomen y que vamos a ir evaluando en el abdomen. Vamos a ir evaluando la forma del abdomen, la cual puede tener diferentes formas de acuerdo a la edad del paciente. Entre más chico es el bebé recién nacido, lactantes pequeños, el abdomen tiende a ser un poco más globoso. A medida que el niño crece y entra en la etapa preescolar y de escolar, este tiende a hacerse un poco más plano. Y es importante que nosotros describamos a la hora de hacer nuestra evaluación clínica la forma del abdomen. También podemos evaluar si hay o se logra diferenciar la motilidad y las características de la pared abdominal en aquellos chicos que presentan procesos gastrointestinales. Podemos ver a través de la pared abdominal ciertos movimientos que nos pueden estar indicando que hay un ligero aumento de los niveles hidroaéreos dentro del abdomen. En los más pequeños podemos identificar el cordón umbilical, que también nos va a dar una orientación cuando hay salida de secreción, fetidez, ¿verdad? Y podemos nosotros, conociendo la normalidad, identificar algún factor de riesgo. Debemos de nosotros conocer previamente cuál es la distribución normal de los órganos intraabdominales, ya que si nosotros desconocemos cuál es esa distribución, no vamos a poder estar orientados al momento que el paciente acuse un dolor en una región específica del abdomen. No vamos a tener idea qué estamos buscando. Entonces es importante, ya pasamos anatomía, entonces de alguna o de otra forma, ese conocimiento nos va a ayudar al momento de la evaluación del paciente. La motilidad intestinal, que ya lo hablábamos antes, y la presencia de masas, hernias o cualquier otro defecto de la pared abdominal. Para eso, nos vamos a recordar en que el abdomen puede ser dividido en cuadrantes. De forma más global o general, podemos dividirlo en 4 cuadrantes: superior e inferior, derecho e izquierdo.
El objetivo de esto es facilitar la descripción de los hallazgos al examen físico, ya que así nosotros podemos ser puntuales y podemos describir en qué zona estamos encontrando alguna anormalidad. ¿Cómo hacemos esta división? Vamos a dividir los cuadrantes del abdomen trazando una línea vertical imaginaria desde el punto del esternón hacia el pubis y otra horizontal perpendicular a la anterior pasando por el ombligo. De esa forma vamos a tener la división en 4 cuadrantes, que es como una división más general. Sin embargo, podemos también nosotros tener la división de los 9 cuadrantes para dividir las diferentes regiones de la pared abdominal. Y de esta forma nosotros vamos a poder diferenciar entre hipocondrio, epigastrio, flanco, mesogastrio, fosa ilíaca, hipogastrio, y podemos ya tener más acercamiento a los órganos que están dentro de cada una de estas zonas. ¿De qué forma vamos a hacer la división de estos cuadrantes? Vamos a hacer la división trazando, ¿verdad? Dos líneas horizontales paralelas que pasan entre la décima costilla y otra entre ambas crestas ilíacas de forma antero-superior. También vamos a trazar dos líneas verticales paralelas que van a nivel de la línea medio clavicular de ambos lados, siguiendo el borde de los rectos anteriores hasta llegar a la región umbilical. Acá podemos ver en esta imagen las estructuras que podemos encontrar en cada uno de los cuadrantes. Este solo es un pequeño recordatorio de la anatomía que ya conocemos, ¿verdad? Y que va a ser importante al momento que hagamos la evaluación clínica, ya que si nosotros conocemos cuál es el sitio anatómico en el que está la vesícula biliar, el apéndice, nosotros al momento de identificar alguna anormalidad en esa zona, fácilmente podemos inferir un diagnóstico clínico. Entonces, a manera de recordatorio y para punto de examen, revisamos, ¿verdad?, las estructuras que están comprendidas en cada uno de los cuadrantes. No sé si al momento hay alguna duda. Doctora, una pregunta. Entonces, para nosotros describirlo en la historia clínica, ¿nos guiamos mejor por la división de 4 cuadrantes o siempre se puede hacer por la de los 6 cuadrantes? De los 9 cuadrantes. Idealmente utilizamos la de los 9 cuadrantes para ser más específico. Lo que pasa es que algunas patologías o en algunos momentos, sobre todo en el niño, es difícil que logremos identificar ese cuadrante tan chiquitito porque el niño manifiesta que el dolor está comprendido en todo el hemiabdomen superior o en todo el hemiabdomen inferior, y solo de ser así, en donde no podemos localizar el cuadrante específico, lo podemos hacer de forma más amplia utilizando la división de los 4 cuadrantes. Está bien, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sigamos entonces. ¿Qué debemos explorar en el abdomen cuando nosotros estamos evaluando a un niño? Es importante que nosotros primeramente hayamos generado la confianza para que el niño permita que nosotros hagamos una evaluación lo más
fiel posible. El niño, recuerde, no va a sentirse cómodo ante nosotros, que somos extraños para él. Antes de que usted haga la exploración, debe de alguna o de otra forma ganarse la confianza del niño, buscando que él se encuentre lo más cómodo posible, relajado, en un sitio que nos permita tener una adecuada iluminación para poder visualizar, y que el niño esté en una posición acostado, en decúbito dorsal, o inicialmente en los brazos de la madre. A veces con los lactantes pequeños, que no dejan que nadie les toque, o que el simple hecho de separarse de la mamá les genera ansiedad, llanto constante, que no nos da una evaluación apropiada. Usted puede hacer una primera evaluación en los brazos de la mamá, en lo que se gana la confianza del niño. Algunas técnicas podremos hacerlas, como la auscultación o la palpación superficial, y luego intentemos pasarlo a una posición en decúbito para una exploración más apropiada. El examinador, importante que ustedes lo recuerden, tiene que tener sus manos cálidas. A veces, y sobre todo cuando iniciamos, estamos tan nerviosos que las manos se nos ponen heladas, y el niño, cuando lo tocamos, se sobresalta. El solo hecho de sentir las manos heladas ya le genera a él una incomodidad. Así es que siempre tome en cuenta calentar sus manos, calentar el estetoscopio también, a modo de que le brindemos una experiencia menos confortable al niño. Acuérdese también que al momento de examinar a los niños debemos de hacerlo con gentileza. Muchas veces nos llegan bebés pequeños que mamá no acusaba dolor abdominal, y que el examinador, al momento de realizar la evaluación, describe dolor abdominal, y muchas veces es la fuerza en la manipulación que hace en el paciente lo que hace que el niño se queje y le genere dolor. Aquí vamos a tener en la exploración del abdomen un cambio en la secuencia que normalmente conocemos y que seguimos al momento de hacer el examen físico. Partimos siempre de la inspección. Usted, desde que el niño entra al consultorio, empieza a formarse una idea general de cómo está ese niño, si está inquieto, si va deshidratado, si se ve distendido, si se ve con facies de dolor. Entonces, en todo momento, usted empieza a acostumbrarse a que está haciendo un interrogatorio a la mamá, pero al mismo tiempo está observando detalles del examen físico en el niño. En el caso del abdomen, vamos a poder identificar cicatrices, distensión, la cicatriz umbilical o cualquier otra anormalidad. El primer cambio viene en que, a diferencia del resto del examen físico, en donde luego palpamos, en el caso del abdomen vamos a auscultar para que la palpación no nos altere el estado interno de los órganos, sobre todo del movimiento intestinal. Entonces, luego de la inspección, vamos a realizar la auscultación, luego la percusión, y vamos a diferir hasta el final la palpación, ya que esta nos puede modificar la distribución del contenido aéreo intestinal y hacer que los hallazgos de la percusión y la auscultación ya no sean tan confiables. Además, que si el niño llega por dolor abdominal y nosotros iniciamos palpándolo, donde le toquemos el sitio que le duele, el niño no va a permitir el gesto de la evaluación. Entonces, acuérdense el cambio en la secuencia del examen físico a nivel de
el abdomen. Pasamos a lo que es la inspección, ya detenidamente, que vamos a ver la forma, la motilidad y algunas características de la pared abdominal. Dependiendo de la edad del niño, en un recién nacido, podemos ver que los músculos de la pared abdominal no han cerrado completamente. Podemos ver la protrusión de las estructuras o de los intestinos, ¿verdad? A un lado de la pared abdominal, y eso a la inspección ya nos va a ir dando el diagnóstico. La forma, como se lo decía hace un momento, en el recién nacido y el lactante por lo general es redondeado. El niño tiene un abdomen prominente que a medida que va creciendo y cuando llega a la edad escolar, por lo general tiende a ser más plana o a disminuir. Algunos hallazgos anormales a la inspección puede ser la distensión abdominal en los recién nacidos, ¿verdad? Con patologías como una enterocolitis, podemos ver incluso la circulación complementaria en pacientes con algún daño hepático, podemos ver ascitis, ¿verdad? Podemos ver también la separación o diástasis de los rectos abdominales, un abdomen excavado en pacientes desnutridos, en una desnutrición severa, la presencia de hernias, ¿verdad? Pueden perfectamente a la inspección ya irnos orientando en un diagnóstico. En las imágenes podemos ver los dos extremos. A mi derecha, un abdomen distendido, ¿verdad? Globoso, que espero alcancen a ver, se observa la red venosa complementaria, se ve equimosis, y ya a la inspección yo empiezo a pensar en posibilidades diagnósticas con este bebé. En cambio, la imagen a la izquierda, tenemos un abdomen en donde vemos el final de la pajilla costal visible y un abdomen excavado, ¿verdad? Que inmediatamente me hace pensar en que este chico está desnutrido o posiblemente tiene algún otro problema a nivel intestinal. Luego podemos observar la movilidad, la cual en los niños más pequeños está asociada a los movimientos respiratorios, ya que la respiración es tóraco-abdominal. Podemos evaluar también si hay alguna alteración en la movilidad de la pared abdominal, o muchas veces cuando ese niño está muy distendido va a restringir el patrón de la respiración y podemos ver un movimiento más rápido. Podemos observar también en recién nacidos la presencia de el cordón umbilical, y cuando está reciente la ligadura del cordón, podemos identificar las estructuras dentro del cordón umbilical, arteria y venas, vena y dos arterias, perdón, y podemos observar si hay alrededor de esta cicatriz o del muñón umbilical presencia de sangre, de secreciones, de mal olor. Los bebés de mamitas que acostumbran aún a utilizar el fajero mantienen una humedad que hace que haya cierta fetidez al momento que lo descubrimos, y eso a la inspección lo podemos identificar. Chicos que ya se cayó el remanente del muñón umbilical, pero que al fondo de la cicatriz alcanzamos a ver cierta protuberancia que puede ser un granuloma umbilical, o si la protrusión sale por completo de la cicatriz umbilical, pensar en la posibilidad de que esta sea una hernia abdominal. Algunas otras alteraciones que podemos identificar a simple vista con la inspección
la tensión del abdomen, un abdomen brillante, la circulación colateral, algunos signos específicos como la equimosis a nivel de las fosas ilíacas o flancos en el signo de Grey-Turner, estrías que pueden ser por un sobrepeso o la pérdida rápida de peso o problemas metabólicos como el Cushing, presencia de protuberancias, ya sea por hernias a nivel inguinal, umbilical o del hiato, alguna hemorragia intraperitoneal que puede verse con la movilidad del abdomen, el cual cuando el niño cambia de posición, también cambia la forma del abdomen al movilizarse el líquido que está adentro, presencia de alguna otra mancha o cicatriz, como está acá ejemplificado en las manchas color café con leche que nos hacen pensar en neurofibromatosis. ¿Alguna duda acá o algún comentario de la inspección? ¿Nada? Seguimos entonces. ¿Cuál es el siguiente paso que vamos a evaluar? Después de la inspección, ¿qué vamos a evaluar? La auscultación. La auscultación. Muy bien. Entonces, en la auscultación, acuérdese de que vamos a calentar previamente la membrana del estetoscopio y la vamos a ir presionando suavemente sobre la pared abdominal del paciente. El objetivo con la auscultación es evaluar los movimientos intestinales o los ruidos hidroaéreos. Evaluamos la frecuencia, el tono, ¿verdad? Si estos están disminuidos o ausentes, ¿verdad? La motilidad intestinal es posiblemente esté asociada con una patología como el ilio paralítico. Por el contrario, si los ruidos están aumentados, podemos pensar en un proceso gastrointestinal, ¿verdad? Acompañado de diarrea, que hace que haya movimientos intestinales mucho más constantes o frecuentes. En la tonalidad, nosotros poco a poco ustedes se van a ir familiarizando con la tonalidad normal de los sonidos hidroaéreos a nivel del abdomen y van a empezar a identificar cuando esa tonalidad es más metálica, lo cual nos hace pensar en que aquí hay un aumento de esta motilidad. A manera de síntesis, podemos pensar que los ruidos intestinales pueden estar aumentados, disminuidos o ausentes. Aumentados en la gastroenteritis, frecuente cuando tenemos hambre, ustedes lo pueden haber sentido después de todo un día de tutorías y una tarde de clase. Ya a esta hora muchos están sintiendo esos ruidos intestinales aumentados, ¿verdad? Y paradójicamente, al inicio de un cuadro de obstrucción intestinal, cuando la obstrucción intestinal se está instalando, los ruidos intestinales están aumentados y por lo general el sonido es metálico. En cambio, pueden estar normalmente disminuidos cuando el niño está dormido. Cuando estamos evaluando un paciente que está dormido, puede ser que identifiquemos disminución de los ruidos intestinales y no necesariamente está esto relacionado con una patología. Pero en el caso del paciente con constipación o estreñimiento, estos ruidos intestinales están disminuidos o al inicio del ilio paralítico, como uno de los primeros indicios de
el hilio paralítico es la disminución de los ruidos intestinales. Ya cuando nosotros tenemos ausencia de estos, podemos estar pensando o en una peritonitis o en un hilio paralítico, ¿verdad? Que quizás son de las principales alteraciones que podemos encontrar en los chicos. Luego de la auscultación, pasamos a la percusión. El abdomen quizás es uno de los órganos que nosotros debemos de mantener la evaluación de la percusión y conocer cuál es el sonido normal y cuando nosotros encontramos a la percusión algo que se aleja de lo que estamos esperando. Este es el tercer paso del examen físico del abdomen y nos va a permitir explorar los órganos intraabdominales o la presencia, por ejemplo, de masas y nosotros podemos describir, nos remontamos a los cuadrantes, la ubicación, la forma, el tamaño y la consistencia, partiendo de que si la percusión nos da una orientación a una estructura sólida, a un contenido líquido o a un contenido gaseoso. ¿Cómo sonaría el abdomen que percutimos cuando estamos frente a una estructura sólida? ¿Cuál es el sonido que percutimos ante las estructuras sólidas? Mate. Ruido mate. Matidez. Muy bien, matidez. ¿Y dónde encontramos normalmente matidez? En el hipocondrio derecho. ¿Qué estructura está ahí? El hígado. El hígado, muy bien. Si bien es cierto, en los niños, ¿verdad? El hígado no siempre puede ser palpable de acuerdo a su edad y por lo mismo, percutible, pero nosotros más o menos identificamos que 1 o 2 centímetros bajo el reborde costal es normal encontrar cierta matidez. Si este sobrepasa este espacio, entonces ya estamos pensando que posiblemente hay un aumento en el tamaño del hígado. Y el resto del abdomen, ¿cómo se percute normalmente? Timpánico. Timpánico, por la presencia de los gases, ¿verdad? Los niveles hidroaéreos que hacen que el sonido sea timpánico porque transmite sonido y a la vez nos orienta que es presencia de una víscera hueca, abdomen, intestinos, ¿verdad? Y los cambios en la posición nos va a permitir evaluar en el caso de que este sonido sea cambiante, la posibilidad de que haya presencia de líquido intraabdominal que se moviliza según movilizamos al paciente y eso hacer que cambie la matidez de un lado a otro en el caso, por ejemplo, de un derrame o de una colección líquida intraabdominal. Hay 2 estructuras que normalmente a través de la percusión podemos identificar si hay un tamaño normal o un aumento de tamaño e incluso en el caso del vaso si hay o no una esplenomegalia, ya que normalmente en los chicos el vaso es poco palpable o percutible. Sin embargo, si lo encontramos, nos hace pensar en un aumento en el tamaño del vaso. ¿Cómo vamos a tratar de identificar la presencia de una esplenomegalia a través de la percusión?
vamos a iniciar percutiendo de abajo hacia arriba y desde la línea media, ¿verdad?, hacia la parte externa del abdomen, de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera, ¿verdad? En el caso del vaso, normalmente no logramos identificar cambio en la percusión del abdomen normal cuando este no está presente. Sin embargo, si encontramos cierta matidez a la percusión en el sitio en que el vaso está en posición normal, podemos nosotros estar pensando en un aumento en el tamaño del vaso. El hígado, ¿verdad? También lo vamos percutiendo de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera, incluyendo los espacios intercostales, ¿verdad? Y así podemos identificar que a nivel más o menos del quinto espacio intercostal cambia el sonido iniciando la matidez. ¿En qué momentos encontramos cambio en la percusión? Cuando hay un aumento de gases, ¿verdad? En el meteorismo, vamos a encontrar un abdomen más timpánico, más sonoro a la percusión. La presencia de vísceras aumentadas de tamaño, en este caso hígado o vaso, nos va a dar una matidez fuera de los límites correspondientes. Y ante la presencia de un tumor abdominal, una masa, vamos a encontrar matidez en un sitio en el que no esperamos. Debe de recordar que esta matidez puede coincidir también con una estructura normal, por ejemplo, una masa que se encuentre por debajo o a nivel hepático que nos va a aumentar la matidez en el sitio que esperamos tener matidez por presencia del hígado. Pero aquí posiblemente si hay una masa, el tamaño del hígado va a estar aumentado y la matidez va a estar más baja, ¿verdad? Más aumentada en cuanto a la distribución dentro del abdomen. También a veces podemos confundirnos con una masa cuando el niño no ha miccionado y tiene la vejiga llena. Si hallamos un aumento en la matidez a nivel infrapúbico, y vemos alguna vez hasta delimitada como algo que simula una masa, debemos preguntar si el niño ha o no ha miccionado. En el caso de los chicos que ya controlan esfínteres, puede enviarlo usted a que vaya a hacer pipí. Y en el caso de lactantes más pequeños o que usan pañal, hay que preguntar a la mamá si ha cambiado el pañal, ¿verdad? Hace poco para poder saber si estamos únicamente ante la presencia de una matidez por vejiga llena. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Alguna duda, pregunta? Todo claro, doctora. Perfecto. Sigamos entonces. Estos, de alguna o de otra forma, conocimientos ustedes ya tienen cierta experiencia en el abordaje del paciente adulto. La diferencia es que en el paciente pediátrico debemos de ser más sutiles y gentiles al momento de la evaluación y que por lo general el niño no nos va a expresar exactamente qué es lo que siente y el examen físico es el que nos va a ayudar a inferir los diagnósticos. Al momento de la palpación, acordémonos, el niño debe de estar en una posición cómoda. Los brazos deben de estar colocados a ambos lados porque si nosotros los tenemos en otra posición, hacia arriba, las piernas dobladas, va a cambiarnos
la tensión de la pared abdominal y eso poder darnos una evaluación poco precisa del abdomen. Vamos siempre a partir de una palpación superficial que va a permitir generar un poco de confianza entre nosotros y el niño y disminuye de alguna u otra forma la tensión de la pared abdominal. Como recomendación, cuando tenemos ya un niño que nos expresa dónde es el dolor, siempre preguntémosle cuál es el sitio que más le duele. Con los niños a veces eso nos juega un arma de doble filo porque dicen todo me duele, diga, con un dedito, donde el dolor es más fuerte. Si el niño logra identificar el sitio en donde el dolor es más fuerte, tratemos de iniciar la palpación del sitio más alejado del sitio que le duele al niño, para que él tenga confianza y nos permita continuar con la evaluación. Si iniciamos palpando justo el sitio que más le duele, no nos va a dejar que lo sigamos examinando, porque ya le generamos a él más estrés por el dolor al tocarlo. Cuando hemos evaluado y hecho una palpación superficial, podemos ya, para tener un detalle más preciso, hacer una palpación profunda, tratando de buscar o identificar las estructuras intraabdominales. La palpación, si observamos en la imagen, la palpación superficial debemos tratar de hacerla con la mano extendida, ¿verdad? Tocando la yema de los dedos a la pared abdominal y haciendo un recorrido suave de forma circular y concéntrica, e igual que en el resto de evaluaciones, siguiendo de preferencia el movimiento de las agujas del reloj. Esto nos va a permitir poder tener una evaluación completa del abdomen sin que se quede un área sin evaluar. Luego, a la palpación profunda, debemos de hacerla apoyándonos con nuestras dos manos, una un poco más oblicua y la otra comprimiendo los dedos para que nos permita tener una apreciación más exacta de los órganos internos. Entonces, la palpación superficial la hacemos de forma circular y puede ser con una o con ambas manos, pero de forma individual. En cambio, en la profunda, hacemos que una mano sobre la otra presione para aumentar la presión al momento de la evaluación. ¿Qué signos podemos encontrar? Es frecuente, sobre todo ya en los niños más grandes, en los escolares, que al momento que usted quiere evaluar el abdomen, le da cosquillas, tiene miedo y pone el abdomen, pone la pared abdominal tensa, y a eso le llamamos defensa muscular, la cual puede ser voluntaria cuando el niño, por miedo, por cosquillas, hace la pared abdominal dura, por poner un nombre, ¿verdad? Aumentando esa defensa muscular, pero también puede ser signo de un proceso patológico como una peritonitis, que puede estar localizada en una parte del abdomen o ser ya una peritonitis generalizada. También podemos ver en algunos niños que la pared abdominal no está tensa, sino que está, dice el libro o describe el libro, como una pasita, una hipotonía muscular que puede darse en el caso del paciente con hipotiroidismo
o en caso de una desnutrición o raquitismo en donde hay menos masa muscular y la pared abdominal está hasta jugadita. En presencia de una masa o un tumor, podemos ver el cambio entre la pared abdominal normal y el sitio en donde está esta masa, habiendo una sobrelevación, aumento de o cambio de color. Algunas veces también podemos tener equimosis o presencia también de rubor o calor en un área específica. En bebés pequeños, alrededor del primer mes de vida, pueden acusar vómitos después de la alimentación de forma frecuente y a esta edad pensamos en la hipertrofia del píloro, que si bien es cierto, el diagnóstico se sella a través de una ultra abdominal, nosotros podemos inferir la presencia de ello cuando observamos una masa, más o menos, dice el libro, del tamaño de una aceituna, es decir, de unos 4 a 5 centímetros por debajo del reborde costal derecho y un poco por dentro de la línea media mamilar, y en el cual podemos observar que esa masa se le alcanza a ver ciertas ondas peristálticas, lo que nos hace pensar en una hipertrofia del píloro. Frecuente en los lactantes también la invaginación intestinal, la cual nosotros podemos encontrar o podemos sospechar ante la presencia de un tumor duro a nivel del marco cólico, de la trayectoria, ¿verdad?, del colon en cualquiera de los puntos, ¿verdad? Pasamos a la palpación y en el caso de las estructuras, ¿verdad?, que más nos interesa identificar, tenemos el hígado, el vaso y los riñones, que en el caso de los chicos a veces no es fácil evaluar, pero debemos de conocer las técnicas y debemos de tratar de ponerlas en práctica siempre que nos sea posible. Para la palpación del hígado tenemos dos técnicas. La que más utilizamos, ¿verdad?, es la técnica bimanual. ¿Qué hace? ¿Cómo la hacemos? Con ambas manos vamos a tocar el borde superior, identificándolo a través de la percusión. Cuando hayamos identificado a dónde está el borde inferior, vamos a empezar a palpar, ¿verdad?, por debajo de él para poder identificar hasta dónde llega el tamaño de el hígado. Generalmente el borde superior está a nivel de la quinta y sexta costilla y en el caso de los lactantes, el borde inferior generalmente es un poco más grande que en los chicos ya escolares y mide en el lactante más o menos 2 a 3 centímetros por debajo del reborde costal. Y ya en escolares o en niños más grandes, únicamente ya 1 o 2 centímetros bajo el reborde costal, logramos palpar el borde inferior del hígado. A través de la palpación, nosotros debemos de precisar si el tamaño es el esperado para la edad o si es más grande. Debemos de tratar de inferir la consistencia, si hay dolor a la palpación, aumento de sensibilidad o si logramos identificar alguna irregularidad en la superficie. Podemos ver en esta imagen otra técnica de palpación del hígado con el niño sentado
y colocándonos nosotros por detrás de él para tratar de abordar con ambas manos el borde inferior, buscando de abajo hacia arriba hasta donde llega el límite inferior del hígado. En los lactantes y en los niños pequeños, esta técnica es difícil de utilizar, ya que necesita colaboración de parte del paciente. Entonces, por lo general, la palpación la vamos a hacer con la técnica bimanual. El vaso, que normalmente no vamos a sentirlo en la palpación del abdomen normal o sano, en condiciones en que el vaso esté aumentado de tamaño o sospechamos una esplenomegalia, debemos de poner al paciente en decúbito lateral derecho y vamos a ir deslizando nuestros dedos desde la línea media hacia arriba buscando el borde costal. Generalmente lo identificamos como que trazáramos una línea imaginaria entre el ombligo y el borde de la costilla. Y vamos a ir palpando de forma suave y sutil, saliendo de la línea media y buscando la línea axilar anterior desde el centro hacia la periferia. Y vamos a encontrar un cambio en la consistencia de la pared abdominal que nos hace sospechar la presencia de vaso, la cual podemos confirmar también a través de la percusión, encontrando una matidez anormal en esta región. Podemos utilizar también la técnica, ¿verdad?, bimanual, colocándonos por detrás del paciente, con el paciente sentado, pero que, como les decía, esta necesita un poco más de colaboración del paciente. Lactantes pequeños, neonatos, es difícil que podamos evaluar de esta forma la presencia de hepato o de esplenomegalia. Aquí solo a manera de flachazo, ¿verdad? Recordar algunas causas en las que debemos de pensar cuando al examen físico nosotros delimitemos aumento del tamaño del hígado o presencia de vaso palpable, y eso nos va a hacer pensar en enfermedades infecciosas como una hepatitis, como una tuberculosis intraabdominal, toxoplasmosis, menos frecuente ahora, antes más frecuente paludismo, incluso sífilis, sobre todo en lactantes con sífilis congénita, algunas enfermedades de la sangre como la anemia hemolítica o la anemia de células falciformes que capta glóbulos rojos y que se concentran a nivel del vaso, ¿verdad? Podemos empezar a pensar si hay una esplenomegalia, y cánceres como la leucemia, que una de sus manifestaciones es el aumento tanto de hígado como la presencia de vaso. Protuberancia circulatoria, que nos hacen pensar en hipertensión de la vena porta o en una insuficiencia cardíaca, enfermedades metabólicas como la galactosemia, la degeneración grasa del hígado, la amiloidosis, que nosotros vamos a ir uniendo la historia clínica, las manifestaciones y los hallazgos al examen físico para pensar en diferentes causas de hepatomegalia. Y luego la palpación de los riñones, que podemos hacerla también de dos maneras. Una, con el niño en decúbito dorsal, tratando de hacer una palpación manual simultánea que nos permita comparar ambas fosas renales, identificando la ocupación del riñón, si hay dolor a la palpación, la presencia de masas anormales que nos haga sospechar en un tumor,
la elevación del abdomen o movimientos anormales de vaivén a nivel del abdomen. Este tipo de palpación es una palpación comparativa. Vamos haciéndola al mismo tiempo de ambos lados para tratar de identificar si encontramos alguna diferencia o anormalidad entre un lado y otro. Otra forma de hacer la palpación del riñón es la palpación monomanual o dígito digital, en la que el niño, ¿verdad?, está en una posición relajada y que nos permite y nos colabora flexionando el miembro inferior del lado que vamos a explorar, a modo que la pared abdominal tenga menos tensión y nos permita palpar estructuras que son más profundas como los riñones. Esa es quizás la limitante para poder identificar o palpar los riñones, es que acuérdense que su posición está en el retroperitoneo. Por delante tenemos otras estructuras que los cubren y eso hace que sea más difícil llegar hasta ellos. ¿Hasta acá alguna duda o pregunta? Todo Bueno, claro, doctora. muy bien. En términos generales, prácticamente hemos abordado el examen físico del abdomen. Hacemos siempre las 4 técnicas: la inspección, la auscultación, la percusión y la palpación. Todas son importantes para que hagamos una evaluación completa del niño. Que el niño llega y el motivo de consulta es la tos. ¿Vamos a dejar de examinar el abdomen? Si el motivo, no, ¿verdad? Siempre vamos a examinar completo al niño. El niño es un todo. Hay muchos chicos que llegan con dolor abdominal y la causa del dolor abdominal es que no han dejado de toser, y eso es como que usted haga 200 abdominales cuando apenas ha hecho 5, ya no aguanta el dolor del abdomen. Así le pasa al niño cuando está tosiendo constante o frecuentemente. Solo a manera de ejercicio clínico, y sé que tal vez la foto no le hace justicia a la patología de la niña, pero a la inspección, ¿qué podemos identificar? El abdomen globoso. ¿Globoso o distendido? Distendido. Sí. Todo más distendido que globoso. ¿Qué más podemos observar? Presencia de ictericia. Muy bien, el tinte ictérico en la piel que nos hace estar ya pensando por dónde puede estar el problema. ¿Qué más es evidente en el abdomen de esta chica? En el abdomen, yo iba a decir el rosario costal y también lo del pecho, el excavatum, porque se ve Sí, como es tanta la distensión del abdomen que posiblemente esta niña no es que esté gordita, posiblemente incluso esté desnutrida, y por eso la pajilla costal, como dice la compañera, es visible y se hace todavía más pronunciada por el aumento en el tamaño del abdomen. ¿Qué más a la inspección? Abajamos los ojos. Presencia de una cicatriz. Muy bien. ¿Y de dónde logramos identificar esa cicatriz? Si yo no estoy viendo la imagen y usted me quiere describir que esta niña tiene una cicatriz en el abdomen, ¿a dónde, siguiendo los cuadrantes, a dónde me describiría que es la cicatriz? En cuadrante superior derecho. Muy bien, siguiendo los 4 cuadrantes, en cuadrante superior derecho.
ya sí, aunque alguien no esté viendo el abdomen del niño, con la descripción que ustedes hagan en su historia, yo puedo imaginarme que posiblemente esta cicatriz corresponda a una cirugía que tenga relación con el hígado, por ejemplo. Entonces, esto solo es a manera ilustrativa una forma de que nosotros valoremos la importancia de poder hacer una evaluación descriptiva de lo que podamos encontrar en los chicos. Si no hay dudas, si no hay preguntas, ¿verdad? Esto sería prácticamente la clase. ¿Alguna consulta? Les estoy dejando 5 minutos todavía. ¿Estamos todos bien? Todo bien, doctora. Listo. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, pues estoy a la orden. Y estudien, ¿verdad? Tanto de la clase como también de la bibliografía para que ustedes puedan tener un conocimiento más amplio sobre el abordaje del examen físico del abdomen. Bueno, chicos, tienen una clase más todavía después, así es que les dejo unos minutitos que tomen agua, que se levanten, ¿verdad? Y puedan finalizar su jornada con la siguiente clase que tienen. Feliz noche. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, Feliz noche. Gracias. Buenas noches, doctora. buenas noches.